Bienvenidos a este nuevo programa aquí en Sabiamente. Hoy vamos a hablar de un fenómeno social que se llama gaslighting. Este término viene de una película, también una obra de teatro británica que se llama Luz de Gas, en donde Bella es víctima de este tipo de manipulación justamente por su esposo Jack. Bella acaba de recibir pues una gran herencia por parte de su tía y ambos se mudan a vivir a una casa justamente antigua, grande, donde Bella empieza a ser víctima de diferentes tipos de manipulación por parte de Jack. Claro, ella no lo sabe, ¿no? Y entonces ve cómo se prenden y se apagan estas luces de gas y es víctima de diferentes sucesos que están destinados a hacerla sentir como que está perdiendo la razón. Bella contrata un investigador y entonces el investigador llega a la conclusión pues de que sí, es Jack quien está teniendo todas estas acciones para volverla loca. De aquí viene este término donde definimos el tipo de manipulación que se disfraza de amor. Yo te quiero cuidar, ven conmigo, no, yo estoy aquí contigo. Pero por abajo de la mesa tenemos otras intenciones totalmente distintas y diferentes a las que estamos mostrando realmente con nuestra pareja. Y el gaslighting se puede ver en diferentes formas. La primera forma de gaslighting es justamente hacerle creer a tu pareja que tiene un problema de la salud mental. ¿Estás loca? Ay, ¿cómo puedes pensar eso? Yo no dije eso, tú estás distorsionando. Ay, eres súper bipolar, o sea, de repente estás bien y al otro tiempo estás mal. Entonces empieza este tipo de manipulación para hacernos dudar de nuestra razón, de nuestra percepción, de nuestros pensamientos, donde la persona justamente es víctima de toda esta distorsión de la realidad que le está dando su pareja. Otro tipo de manipulación que se refiere al gaslighting es cuando la persona que está manipulando trata de alejar al otro pues de sus círculos, de sus vínculos, de su familia. Y entonces le dice, pues ¿para qué vas si ni siquiera te quieren? ¿No viste la cara que hizo tu tía cuando llegaste? Ahí no te quieren, quédate conmigo, yo te voy a cuidar. ¿Para qué vas ahí donde eres rechazada? Y por esa manipulación la persona pues pierde todos esos vínculos. Otra forma de gaslighting es cuando se minimizan tus emociones. Ay, o sea, otra vez la estás haciendo de emoción. Qué tontería la verdad estás diciendo. Ay, o sea, sí es cierto que te lastimé, pero pues no es para tanto. Mira cuánto estás exagerando, ¿no? Y entonces ahí vamos distorsionando, haciéndole creer al otro que realmente las cosas que yo estoy haciendo no son tan significantes, no tienen ese peso que ella le está dando, que él está dando, y que en realidad pues esa persona las está exagerando, cuando desde otro punto de vista, visto desde fuera, pues no tiene nada que ver. Otra forma de gaslighting es cuando la pareja intenta insinuar infidelidad en cada momento. ¿Te gusta ese tipo de la novela? Pues vete con él. Claro, te vestiste tan bonita porque vas a ir a coquetear, ¿verdad? Claro, te pones ese vestido porque quieres que te vean mis amigos. Y entonces empezamos a hacer suposiciones de las intenciones de la otra persona, sobre todo en la parte amorosa, para hacerla sentir como que está mal, como que se está equivocando, como que, híjole, esas conductas que ella tiene pues realmente son malas, son inadecuadas, cuando en realidad pues no tienen nada que ver, pero se trata de manipular para que tú hagas exactamente lo que yo quiero que tú hagas, pero no de una forma directa. Esta manipulación llamada gaslighting es difícil de ver porque, como lo dije, se disfraza de amor. Vamos a ver entonces qué tipo de personas son las que ejercen el gaslighting. Claro que sí, amiga, pues esto es muy interesante porque ya hay un perfil muy determinado de la persona que tiene más capacidades para todo esto. Seguramente sí lo han escuchado. Tendrá que ser
alguien muy manipulador, sí, efectivamente. Tendrá que ser alguien que domine la mentira, sí, por supuesto. Pero hay otros aspectos también muy importantes del perfil del gaslighter. Esto también tiene que ver con alguien que se sienta cómodo con el control, que se sienta cómodo con la dominancia, que no se sienta mal si sabe que te está insertando la culpa con lo que hace. Esta persona normalmente no se siente incómodo sabiendo que con todas sus estrategias está afectando directamente tu autoestima, te está aislando, te está dejando sin redes sociales, te está dejando sin un apoyo social de familia, de amigos, y todo eso le parece, la verdad, muy poco incómodo. Imaginemos qué tipo de personalidades son esas y seguramente ya lo han escuchado, ya lo hemos dicho anteriormente. Tendrá que ser una personalidad con una muy pobre empatía, por supuesto. Esta parte donde esto se está generando en su cabeza es propositivo. Él sabe que con ese comentario te va a afectar, te va a llevar a sentirte insegura y te va a llevar a que tú poco a poco vayas devaluando esa imagen, ese concepto tuyo de lo que eres realmente. Entonces, esta estrategia es maquiavélica, si lo vemos. ¿Cuáles son las personalidades que normalmente tienen más baja la empatía? Sí, estamos entrando a este grupo de la psicología que los encerró en el grupo B de personalidad. Estas personalidades son mentirosas, abusivas, aprovechadas y se le llama personalidad sociopática. Seguramente lo han escuchado, por ejemplo, como sociópatas o la gente que pues realmente parece como estos asesinos en serie. No necesita ser un asesino en serie la persona para entrar dentro del grupo de la sociopatía, porque la persona que tiene estos rasgos de personalidad puede empezar así con su pareja realmente, solamente bajando la autoestima de la pareja, agrediéndola, aislándola, haciéndola sentir menos, y entonces esa es una característica muy clara de este tipo de personalidad. A través de su pobre empatía va a llevar a cabo todo este plan maquiavélico donde te va a llevar a hacer sentirte muy mal contigo misma y ayuda a dudar de todo lo que tú realmente eres, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay algunos proyectos universitarios que ya se han dedicado a ver estos fenómenos, como el proyecto Gaslighting, que está en la Universidad de Minnesota, que se dedica a entrevistar a víctimas de gaslighting y que obviamente quieren entender cómo es que se da toda esta dinámica entre el gaslighter y la persona que está sufriendo este tipo de manipulación. ¿Por qué tiene que hacerse este escrutinio tan importante? Porque es una manipulación muy poco visible. Si nos fijamos, si nosotros queremos sacar toda esta situación al aire o exponerla, no va a ser fácil que nos entiendan, no va a ser fácil que la gente se dé cuenta de que estamos teniendo este tipo de agresión. Entonces visibilizarla es muy complejo. Por eso es que ya estas universidades están viendo que es muy importante entender estas dinámicas tan susceptibles de no poderse hacer visibles para los demás. Y entonces aquí podemos ver que otra de las personalidades que tiene también un gran potencial para hacer gaslighting es la personalidad del grupo narcisista. Sí, esto ya lo hemos visto. Ya sabemos que uno de los criterios diagnósticos del narcisista es justamente eso. Tiene tan pobre empatía que no reconoce tus necesidades y tampoco reconoce tus sentimientos. Entonces, es muy probable que solamente te utilice para sus propios beneficios, y en este caso es el dominio y el control. Normalmente la persona que está haciendo gaslighting está buscando controlar tu vida, está buscando tomar tus decisiones, pero con eso está buscando también bajar tu autoestima. ¿Para qué? Para que la dominancia sea mayor. Entre más evalúe tu autoestima, el nivel de dominancia va a crecer mucho, ¿no? Y esa dependencia que tenemos hacia el gaslighter va a ser demasiada en algún momento, que de verdad parecerá que no podemos vivir sin el gaslighter en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es como existen varios proyectos. Hay un proyecto muy interesante de un grupo de psiquiatras también de gaslighting, donde ellos están viendo que algunas personas están haciendo pasar a sus familiares o a su pareja
como que tienen un problema mental grave para poder abusar de ellos, ya sea a través de la manipulación, de quedarse con sus bienes financieros. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede llegar mi esposo a un hospital psiquiátrico diciendo, ella está loca. La verdad es que tiene problemas gravísimos mentales. Y entonces a través de eso controlar nuestra vida o controlar nuestros bienes o tomar decisiones sobre nosotras. Y esto es algo que desgraciadamente es muy característico tanto de la personalidad sociopática como de la personalidad narcisista. Por eso es que ya hay tanta investigación alrededor del gaslighting, porque está generando mucho daño en las personas. Pero amiga, ¿qué otra cosa es tan importante alrededor del gaslighting? Sobre todo el daño que produce en la persona que es víctima de este tipo de manipulación. Y es que Ana es una mujer que llega a mi consultorio. Llega pues totalmente confundida, con muchísimas situaciones que la están volviendo literalmente loca. Me cuenta que hace un tiempo su esposo empezó a cambiar de la nada, de ser un hombre muy cariñoso, de ser un hombre sumamente atento, estar presente. Empezó a mostrar conductas de distancia, se escondía, se metía en el baño con su celular y duraba horas ahí como hablando, y esto confundía demasiado a Ana. Ella empezaba a decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no me parece, estás cambiando tu conducta. Y cada vez que se dirigía a su esposo, él le decía, claro que no, tú estás loca, estás alucinando, esto no está pasando, las cosas no son así como tú las dices. Pero ella realmente se estaba dando cuenta de que había muchos cambios en su forma de comportarse. Un día Ana llega después de varias sesiones de terapia y me cuenta que justamente le pregunta a Joel, su esposo, y le dice, oye, ¿en dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer hoy? Joel le da pues un itinerario de las cosas que tiene que hacer, y pues justamente ella se queda con esa percepción. Ella se va al supermercado y ahí se encuentra a Joel con otra persona, ¿no? Ella pues se le viene el mundo encima. Imagínate pues, ver a tu pareja compartiendo con otra persona. Entonces ella le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Me dijiste que ibas a hacer otras cosas. ¿Qué haces con esta persona? Y él le dice, tú estás viendo cosas que no son. Ella es solamente mi amiga, me desvié del trabajo porque estás inventando tantas cosas, estás loca, tienes que ir a terapia porque ya no sé qué hacer contigo, mira todo lo que estás inventando, y vuelve a negar la realidad que Ana está observando. Entonces Ana entra en una confusión terrible, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, piensa, estoy viendo esto pero no concuerda con lo que me está diciendo él, y por lo tanto entra en total confusión. Esto es una de las repercusiones que vemos con el gaslighting. Es una lucha interna de la persona entre lo que está percibiendo como realidad y lo que está siendo distorsionado por la otra persona, haciéndola dudar justamente de sus percepciones. También en este caso se daña su autoestima porque ella comienza a pensar cosas negativas acerca de sí misma. Estoy equivocada, ¿sí? No estoy pensando correctamente, no tengo la capacidad para tener pensamientos lógicos, y todo esto va repercutiendo constantemente en su autoconcepto y en la forma en la que ella se identifica. Las personas que sufren gaslighting normalmente tienen esta confusión dentro de su interior y es muy difícil de manejar porque daña internamente y nos lleva a no saber realmente cómo actuar o qué hacer ante esa circunstancia. Vamos a ver entonces cuáles son las estrategias que tendríamos que empezar a utilizar para salir de una relación en donde estamos siendo víctimas de gaslighting. Por supuesto, el gaslighting lo veo muy claramente en mi práctica clínica. Después de que a la paciente se le da un diagnóstico médico y se le comenta que tiene tal padecimiento, después llega a la consulta. Doctora, ¿qué cree? Le dije a mi pareja
que yo tengo un trastorno depresivo y lo primero que me dijo fue, sí, ya sabía que estabas loca, efectivamente, eres un caso grave, claro, la doctora dio en el clavo, estás muy mal. Si nos fijamos, esta información fue utilizada en contra de ella para que la persona la agrediera todavía más. Y aquí lo que está sucediendo es que muchas veces solo una de la pareja tiene tratamiento, tiene psicoterapia y por supuesto está recibiendo un diagnóstico, información, pero el otro solamente porque no lo recibe es que no sabe que sus diagnósticos sí están ahí y obviamente pues no va a tener una ayuda como para que pueda identificar que esta situación pues es algo que él también padece o que ella también padece de diferentes maneras. Entonces el gaslighting es algo muy común que nos sucede y que por eso a veces es muy difícil compartir nuestros diagnósticos o que vamos a terapia o que estamos teniendo algún tratamiento a nivel de salud mental, porque de verdad eso puede ser utilizado en nuestra contra si nuestra pareja tiene esos rasgos de personalidad que ya vimos. Entonces, el primer paso en la estrategia del gaslighting es identificar este tipo de violencia, pero eso es algo muy difícil, la verdad es que la mayoría estamos muy adaptados a la violencia. Entonces, este tipo de situaciones a nosotras mismas nos parecen exageradas. Nosotras mismas dudamos si fue un berrinche o si de verdad nos agredió. Nosotras mismas dudamos de este tipo de situaciones y ahí es donde tenemos que ver que la identificación de la violencia está fallando mucho, ¿no? Si permitiste esto por tanto tiempo es porque no lo identificaste, pero también es difícil identificarlo, ¿no? ¿Cómo sería o en qué escenario sería más fácil que lo identificaras? Pues sí, si estuvieras en algún tipo de metodología terapéutica. Ahí es donde sería mucho más fácil que en compañía del profesional de la salud puedan ambos llegar a que lo que estamos viviendo es violencia psicológica y que no es una exageración y que no es nuestro berrinche, que no es que nosotras somos unas dramáticas, teatrales, que todo nos hace sentir mal. No, no tiene que ver con eso. Este tipo de alteraciones que se generan a raíz de estas devaluaciones tan graves como el gaslighting son para mucho tiempo afectar nuestra vida, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen y obviamente imaginemos todo el impacto que va a tener en nuestras vidas. Entonces, lo primero sería a través de un proceso terapéutico saber identificar la violencia, que es algo muy difícil porque está muy velado. La verdad es que no es fácil identificarla. 2. Es muy importante que una de tus estrategias sea buscar siempre una segunda opinión. La persona que hace gaslighting te va a estar queriendo siempre poner en duda, te critica, te juzga, te pone en situaciones donde tu criterio va a ser algo en lo que ya no creas. Entonces, en algún punto siempre tienes que estar buscando una segunda opinión de lo que surgió en esa plática o en esa pelea o en esa lucha de poder y no quedarte solamente con la perspectiva de la persona, sino que una parte de ti que no se quede tranquila, hay que tratarla después con una segunda opinión, idealmente con un profesional de la salud o si no con una persona que pues sepas que es de mucha confianza en tu vida. Tercero, es muy importante que ya no entres en estas luchas de poder con esta persona porque eso es lo que te va a confundir. Estas personas son muy hábiles para voltearte la tortilla y hacerte pensar que tú eres la responsable de lo que ellos hicieron. Esto parece increíble, pero sucede todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante que trates de reducir todos esos encuentros. Aquí lo importante es que tengas una reconstrucción de tu autoestima por mucho tiempo. La verdad es que estar teniendo este tipo de violencia psicológica por un tiempo prolongado te va a generar un daño muy grave y esto lo tienes que empezar a tratar. Si estás con tu pareja, tienes que empezar, a pesar de que estás con ella, vas a seguir recibiendo violencia, por supuesto, porque él no va a mejorar o ella no va a mejorar, pero lo importante es que tú ya estés en un espacio donde puedas empezar a trabajar toda esta parte de tu autoestima, tu autocuidado, cómo tomar distancia, cómo establecer límites con esta persona. Y si nos fijamos, pues todo va a tener que ver con tu propio autocuidado.
que en algún punto cuando las personas ya empiezan a ver que el gaslighter es alguien que le está generando mucha conflictiva en su vida, mucho daño, pues sí, sabemos que esto nos va a llevar al distanciamiento y quizás a terminar, por supuesto, una relación que solo va a ir socavando tu autoestima poco a poco. Si nos fijamos, esto es algo que está muy por debajo del agua y que si se lo platicas quizás a tu familia, también te vayan a decir que estás exagerando, porque ellos no saben tampoco identificar la violencia, tus amigas tampoco sepan identificar la violencia. Entonces, solamente un experto en un ambiente terapéutico será el mejor para de la mano llevarte a que identifiques todo este tipo de violencia que es muy, muy grave. Entonces, creo que esa es como la estrategia número 1 que no te puedes perder. Nosotros somos un grupo de expertos en salud mental que te podemos ayudar en este tema con muchísimo gusto.